Dice Pablo hablando, dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni trunerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Pablo exhortando a la iglesia de Éfeso, una iglesia, mis amados hermanos, que estaba en medio de una ciudad cosmopolita, como era Éfeso, donde estaba erguido un templo a la diosa Diana, con bastantes sacerdotisas dedicadas a la prostitución. Ahí se encontraba esta iglesia. Por eso Pablo les ha exhortado. Algunos habían sucumbido y otros pues estaban ahí luchando. Así que Pablo les da esta exhortación y también es para nosotros. ¿Está la introducción, hijo? El cristiano, hermano, no tiene llamado propósito más grande que el de imitar a Cristo. Este es el propósito. A veces los hijos quieren ser como los padres, o las hijas como las madres, imitarlos. Así que el cristiano no tiene llamado propósito más grande el que imitar a su Señor, a su Salvador. Ese es el mismo propósito de la santificación, crecer en semejanza al Señor mientras le servimos en la tierra. Dice Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esa es la meta. Nosotros hemos leído muchas veces Romanos capítulo 8 versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Pero el contexto de este versículo no significa que Dios, a pesar de lo que estamos viviendo, nos cumplirá nuestros deseos. No, hermano, el contexto nos dice que todo obra para bien, como dice el verso 29, obra para bien, para llegar a la imagen del varón perfecto que es Cristo Jesús. Las cosas buenas y las cosas malas, Dios las va a utilizar para hacernos más semejantes a Cristo, para que nuestro carácter vaya creciendo semejante a Cristo. Obviamente que de este lado del cielo, pues no lo lograremos, mis amados hermanos, sino hasta que estemos en su presencia. Pero la voluntad de Dios, como dice Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre en los cielos es perfecto. La palabra que se traduce por perfectos no es una perfección absoluta, sino que habla de madurez. Y la madurez se alcanza poco a poco. Unos la adquieren más rápidos que otros, pero esa es la meta: ser semejantes a nuestro Señor. La vida cristiana está diseñada para reproducir la piedad. Conforme al paradigma, al modelo del Señor y Salvador Jesucristo, en cuya imagen han sido recreados los creyentes mediante el nuevo nacimiento. Para eso está diseñada la vida cristiana, para reproducir la piedad. Como hijos amados de Dios, los creyentes deben ser cada vez más como su Padre Celestial.
Ese es el mandamiento que el apóstol Pedro, le da a la iglesia esparcida en aquel tiempo, que era perseguida por Nerón, por el imperio romano, por los judaizantes. Pedro les exhorta y les dice en su primera carta, capítulo 1, verso 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino que aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos, dice, en toda, no dice en esto, en toda vuestra manera de vivir. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el fundamento para que nosotros seamos santos en toda manera de vivir? Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Ahí está, hermano. Debemos ser cada vez más como nuestro Padre Celestial. Santidad significa mantenerse totalmente devoto, dedicado a Dios, separado para uso especial, para la gloria de Dios, en el mundo, pero no del mundo, apartados del pecado y de su influencia. No que nos vayamos a un monasterio como los benedictinos y estar alejados de todo, no, hermano. Estamos aquí para hacer luz y para hacer sal en este mundo. Él nos ha dejado. Por eso Pablo le dijo a la iglesia de Filipos que nadaban, mis amados, en sentido figurado, en el paganismo, en la idolatría. Era una iglesia totalmente pobre, hablando espiritualmente, materialmente, pobre materialmente, una iglesia con bajos recursos, nulos, y aún así fue la única que le mandó una ofrenda a Pablo. ¡Qué tremendo! Era una iglesia que sufría persecución por los mismos judaizantes. Era una iglesia que tenía desavenencias dentro de la misma iglesia, valga la redundancia. Era una iglesia perseguida y aún así ella era un luminar en el mundo. Les dice Pablo, ustedes son luminares en el mundo, imitando al Salvador. Debemos mantenernos apartados y ser diferentes, no mezclándonos con la multitud. Lo que nos hace diferentes, amada iglesia, son las virtudes de Dios aplicadas en nuestras vidas. Eso es lo que nos hace diferentes. Nuestras prioridades deben de ser siempre las prioridades de Dios. Todo eso va en contraste directo con nuestras costumbres anteriores, con el patrón de vida que teníamos antes. No podemos usted y yo llegar a ser santos por nuestros esfuerzos, por vestirme bonito, un vestido largo, no ponerme maquillaje, no adornarme, ponerme corbata y aparentar lo que realmente no soy. No, no es de esa manera. Eso es pietismo, eso es fariseísmo, hermanos. No, Dios, hermano, Dios es el que nos da su Espíritu Santo para ayudarnos a ser obedientes, y también nos da el poder para vencer el pecado y vivir la vida cristiana en dependencia a Él. Acuérdese que Cristo dijo en Juan 15, separados de mí, nada podéis hacer. No podemos hacer nada, hermano, por nosotros mismos. Todo viene de Dios. Somos hechos a semejanza de Dios, como hemos visto. Adán pecó, todos pecamos, pero apareció el segundo Adán y Él vino y nos salvó, nos escogió, nos redimió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, dice Efesios 1:5. Así que estos versículos que acabamos de leer al principio, Pablo menciona varias actitudes y acciones que deben ser erradicadas completamente de nuestras vidas. Erradicadas, evitadas, hermano, a toda costa. Y lo primero que nosotros vemos aquí es que debemos erradicar la perversión. Así es, debemos erradicar la perversión.
Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, dice, ni aún se nombre entre vosotros, como conviene a santos. ¿Y qué más? Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Eso es lo que vemos, erradicando la perversión. La siguiente cosa. Miren, hermano, todo lo que Dios establece, Satanás lo falsea y lo corrompe. De todo árbol, le dijo Dios a los primeros padres, de todo árbol puedes comer y de toda planta, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. El día que tú comas, tú te mueres. Eso lo vimos hace un momento de la mañana. Tú te mueres. ¿Y qué dijo la serpiente? Con que Dios os ha dicho que no coman de todo árbol. No, espérate. No dijo que de un árbol específico, no vas a morir. No vas a morir. Al contrario, sabe Dios que vas a ser como Él, sabiendo el bien y el mal. Empezó a tergiversar todas las cosas. Todo lo que Dios establece, Satanás siempre lo va a falsear. Y no solo eso, lo va a corromper por completo. Corromperlo, hermano. Y eso también se aplica tocante al amor. Al amor. Dios establece el amor verdadero en su palabra. Y nosotros vemos el amor porque, el amor pero y el amor punto. ¿No es cierto? El amor porque te amo, porque tú me das. Te amo porque tú eres bueno. Te amo porque, quítale el porque y se acaba el amor. Te amo pero si me das esto, te amo pero, quítale el pero y se acabó el amor. Y el amor punto, que es el amor ágape, es el amor sin condición, como el que Dios mostró hacia nosotros. Donde Dios establece el amor verdadero, Satanás produce amor adulterado. ¿Qué es lo que vemos hoy en día en las parejas, en los adolescentes sobre todo? A ver, si me amas, dame una prueba de tu amor, le dice el chico a la chica. ¿Y cuál es la prueba de tu amor? Según él, el tener intimidad, fornicación. Esa es la prueba del amor. Esa es la manera de si el amor existe o no. El fornicar, el tener intimidad. Y Satanás, ¿qué es lo que hace? Desvirtuarlo, adulterarlo. Eso es lo que vemos hoy en día. Dame una prueba de tu amor. Ese amor falso caracteriza a los hijos de Satanás, aquellos que son del mundo. Así como el amor verdadero caracteriza a los hijos de Dios, aquellos que son ciudadanos del cielo. Hermanos, en contraste al amor piadoso, perdonador, un amor que no es egoísta, ¿sí? Un amor que no es egoísta, el amor del mundo es lujurioso e indulgente consigo mismo. ¿Se fija? El contraste que hay. El amor de Dios y el amor del mundo. El amor de Dios es piadoso. El amor de Dios es perdonador. El amor de Dios no es egoísta. Mientras que el amor del mundo es lujurioso, es indulgente consigo mismo, es egoísta. Ama el amor del mundo porque el objeto del amor es atractivo. Por eso ama. El objeto del amor es aprovechable, es agradable, es satisfactorio, es apreciativo. Por eso ama, porque corresponde y produce sentimientos deseados. Por eso ama. Por eso ama, hermano. Por eso el mundo hoy en día está como está. Y por desgracia en muchas iglesias también. Por eso el mundo ama, porque el objeto del amor es atractivo. El cristiano no es así. El amor mundano es recíproco. Si da poco, pero con la expectativa de tener mucho a cambio. De tener mucho a cambio. ¿Qué dijo Cristo, hermano? ¿Qué dijo Cristo? Porque si amas a los que te aman, pues ¿cuál es la recompensa? ¿No hace lo mismo los publicanos?
En ocasiones uno a veces da obsequios, pero se los da a uno que tiene recursos. Y se los da porque muy dentro del corazón uno espera que Él también se lo regrese y se lo regrese mayor. No, dice Cristo, no, pues qué chiste tiene. No, dáselo al que sabes tú que no te va a regresar nada. Dáselo a Él. El mundo alega que necesita amor. Y el amor es defendido y ponderado en todas las esquinas. El amor romántico se aclama y se encomia de manera especial. ¿Dónde, hermano? ¿Dónde se aclama? ¿Dónde se encomia de manera especial el amor romántico? Lo ve en las canciones, lo ve en las novelas, lo mira en las películas, en las series de televisión, en las series de Netflix. Se explota de continuo. ¿Qué se explota? El deseo emocional, el deseo lujurioso, como si se tratara de amor genuino, cuando es cianuro puro. ¿Usted lo ve ahí? No debería sorprender que la búsqueda desorientada de esa clase de amor conduzca de forma inevitable al punto donde se quiere llegar. ¿Cuál? A la fornicación y toda inmundicia. Por eso Satanás lo corrompe. Porque el objetivo de Satanás es llegar ahí. Porque el objetivo de Satanás es borrar de ti y de mí todo vestigio de la presencia de Dios en nosotros. Eso es lo que quiere, y mandarnos a una condenación segura. Porque esa clase de amor es egoísta, es destructivo, es tóxico, es una falsificación engañosa del amor de Dios. Siempre es condicional, siempre es egocéntrico, no se interesa en el compromiso, sino solamente en la satisfacción momentánea. ¿En qué puedo yo obtener de ti? No se interesa en dar, sino solo obtener dinero. Yo, luego yo, después yo. No tiene base, hermano, para permanecer, porque su propósito consiste en utilizar, explotar en lugar de servir y de ayudar. Es tremendo. ¿Cómo lo que hace Satanás? ¿Cómo todo lo tergiversa? Pablo ahora pasa a mencionar algunas cosas importantes de los segundos. Por ejemplo, los pecados sexuales. Dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros, como conviene a santos. La palabra fornicación del griego proneia es donde tenemos la palabra en español pornografía, y se refiere a todo pecado sexual. Y todo pecado sexual es contra Dios y contra el amor verdadero y piadoso. Indica inmoralidad sexual y por relaciones ilícitas entre personas no unidas por el vínculo conyugal y por unión entre parientes. Hoy en día esa es la modalidad. Hoy en día se juntan las personas, no se casan, no tienen compromisos, porque el día que no funcione, cada quien gana por su lado. No hay compromiso, no hay nada. Se adopta una mascota, se le pone el nombre y le llaman mi hijo, una gata o un gato es mi hijo o mi hija. No quieren tener familia, pueden hacerlo, pero no quieren. ¿Se fija cómo el diablo tergiversa y cambia todo? Es tremendo. Toda inmoralidad sexual es lo que significa la palabra proneia. Y la palabra inmundicia que se menciona ahí, esa palabra hace referencia a cualquier cosa impura y sucia. Es decir, suciedad en pensamiento, suciedad en deseo, suciedad en conversación. ¿Escuchó bien? Pensamiento, deseo y conversación. No se nombren entre vosotros, ni entre vosotros. Jesús empleó esta palabra inmundicia para describir la pudredumbre de cadáveres
a la verdad por fuera parecen hermosos, pero por dentro están llenos de toda inmundicia. Jesús utilizó esa misma palabra tocante a los fariseos. Las demás ocasiones que esta palabra se usa en el Nuevo Testamento está asociada con el pecado sexual. Y esta palabra inmundicia se refiere a pensamientos, pasiones, ideas y fantasías inmorales y todas las demás formas de corrupción sexual. Por eso es importante tener cuidado de todo lo que nosotros vemos. Siempre estoy con mis hijos, tengan cuidado. Porque uno tiene que estar pendiente, hermano. A veces parece que uno es tóxico, pero no. Uno tiene que tener cuidado. Y no solamente ellos como adolescentes o como niños, sino también uno como adulto. Tenemos que tener cuidado. Lo cierto es que fornicación y toda inmundicia son actos que no pueden ser santificados, ni regenerados, ni reformados, ni modificados como algo mejor de lo que son. Es que es maldad, hermano, es maldad y perversión, un delito contra el Dios 3 veces santo y amoroso. Es una perversión del instinto de reproducción. Acuérdese que Dios nos hizo con 5 instintos. El instinto de conservación que nos permite cuidarnos unos a otros. El instinto de la adquisición, adquirimos cosas que necesitamos. El instinto del hambre y la sed, que nos hace ver que necesitamos alimentarnos. Y el instinto de la reproducción, dejará el hombre a su padre y su madre, se unirá a la mujer y serán uno solo, fructificados y multiplicados. Ese es el instinto de la reproducción. ¿Y qué hizo la caída del diablo? Toda forma de inmoralidad sexual es una expresión de la voluntad egoísta, de la gratificación del ego y del egocentrismo propio de la avaricia. Toda inmoralidad sexual indica el afán por conseguir satisfacción de los placeres sexuales. Son manifestaciones de codicia sexual y expresiones de amor, pero un amor totalmente adulterado, que en realidad es odio. El movimiento LGTB ondea la bandera del arco iris, fomenta el amor. Vamos a libertar a la mujer de la tiranía del patriarcado. ¡Viva la libertad! No, hermano, eso no es amor, eso es odio. Vemos a mujeres mutiladas de sus senos, vemos a mujeres totalmente transformadas. ¿Eso es amor? No, querido, eso es odio. Eso es odio, porque el amor busca la pureza de los demás y no es egoísta, el verdadero amor. Por esa razón los pecados de fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún deberían nombrarse entre los cristianos como conviene. Ahora tengo que hacer hincapié en esto. Cuando Pablo dice que no se nombre entre los cristianos como conviene a santo, el pensamiento no es el de que en verdad estos vicios no deben ni aún ser mencionados entre los cristianos, porque el mismo Pablo lo acaba de hacer, ¿sí? Y debemos amonestar contra ellos aquel que lo hace. No. Pablo, hermano, quiere dar a entender aquí que tales vicios deben ser arrojados, erradicados, tan lejos de nosotros que ni aún deben presentarse una insinuación siquiera o suspicacia de su presencia en nosotros. Deben de erradicarse por completo. Deben quedar lejos de nosotros como no conviene a los santos, es decir, como es propio de los creyentes sinceros, fuera de aquí y venga el amor verdadero. Esos pecados no pueden justificarse de ningún modo y de ninguna manera, tampoco deberían ser tolerados.
deberían ser tolerados. Porque Pablo y la Biblia lo dicen. Los cristianos no solo deberían abstenerse de participar en pecados sexuales de cualquier tipo, hermano, sino que nunca deberían ser culpables. ¿De qué, hermano? De palabras deshonestas, ni de necedades, ni de trunerías tampoco. Por así decirlo. ¿Qué más dice Pablo? Ni trunerías, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni trunerías que no convienen. Todo eso debe de ser arrancado. Palabras deshonestas, ¿cuáles son esas? Palabras sucias que tienen que ver con la obscenidad en general, que es lo que habla, tiene en sí la palabra original. Cualquier lenguaje degradante, cualquier lenguaje indecente, sandeces, cualquier vulgaridad, todo ese tipo de lenguaje, dice Pablo, debe de ser erradicado. La palabra necedad, morología, es interesante, hermano. Es interesante esta palabra necedad. Y conste que no lo digo yo. A veces me dice mi esposo, oye amor, necedad es una palabra. Esta palabra es muy fuerte, se oye muy feo. Bueno, pues miren lo que significa en griego, necedad. La palabra morología se deriva de moros. Y esta palabra moro significa tonto o estúpido. Y la palabra lego es hablar. En otras palabras, no hables estupideces, es lo que dice el texto griego. No hables estupideces. Y se refiere a hablar sandeces. En ocasiones se refiere a hablar obscenidades, lenguaje necio, lenguaje mentecato. De la boca, que es como una alcantarilla cuya única función consiste en llenar el aire con lenguaje sucio. Todo ese lenguaje, a la luz de una enseñanza tan clara, hermano, tan nítida de la palabra de Dios, resulta extraño que tantos cristianos se rían y hagan chistes de forma impune acerca de casi toda forma de impiedad, intimidad, corrupción y perversión sexual. Resulta, hermano, extraño que aún cristianos se rían, que aún tantos cristianos se rían y hagan chistes de todo ese tipo de pláticas inmundas, corrompidas. Hay personas que hablan de sus intimidades con sus cónyuges. Los he escuchado y me parto. Este cuate está malo del cerebro. Hablando de su propio cónyuge. Imagínense, hermano, hasta dónde llega la depravación, el estado de la mente de esa persona. Y hay cristianos que escuchan y se ríen. Y hay cristianos que buscan ese tipo de pláticas para oír y reírse. Hay personas que creyentes que les gusta el chisme y van cristianos que se juntan con ellos porque les gusta. Dice Pablo, no, olvídate, erradica esas truanerías, olvídate de ese lenguaje sucio, de todas esas cosas. La norma de Dios sigue siendo clara, no debe haber palabras deshonestas, no debe de haber necedades, no debe de haber truanerías como no conviene. En lugar de involucrarse, hermano, en la inmoralidad y en el lenguaje sucio, la boca del creyente debería dedicarse a dar acciones de gracias. Acciones de gracias. Porque el agradecimiento es una expresión de renuncia al egoísmo. La persona egoísta y no amorosa no da gracias. Porque piensa que merece cualquier cosa buena que recibe. No, hermano. La persona amorosa que no es egoísta, por otra parte, enfoca su vida y sus intereses en las necesidades de otros. Hay quienes reparten y les es añadido.
Hay quienes retienen más de lo que es justo y les viene miseria. Dice la Biblia. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo contraste. Si los cristianos, hermanos, son conocidos por algo, si los cristianos son conocidos por algo, debería ser por su amor expresado hacia Dios y los demás a través de acciones de gracias. A través de acciones de gracias y acciones incesantes. Dice el apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Cuando estoy en crisis, sí, en todo. Cuando estoy en escasez, en todo. Cuando estoy enfermo, en todo. Cuando he orado a Dios por sanidad y no me la da, en todo. En todo. En abundancia. Cuando estoy en la cima, cuando estoy en el pozo. Debemos dar gracias a Dios. Porque también nos ayuda. A veces necesitamos un estironcito de oreja. Necesitamos un estironcito de oreja para ubicarnos. Porque como que a veces nos desubicamos un poco y Dios tiene que ubicarnos. Dios tiene que ubicarnos de una manera especial. Dios es bueno, hermano. Dios es bueno. En segundo lugar, nosotros vemos, la siguiente dijo, el castigo a los que son desobedientes. ¿Qué dice el texto? Porque sabéis esto, dice Pablo, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra, mire cómo compara Pablo a la persona avara como un idólatra. Dice, ninguno de ellos tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas, dice Dios, viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, dice Pablo a los hermanos de desobediencia. No seáis partícipes. Y lo que vemos aquí es que Pablo, hermano, está reafirmando, machacando, haciendo hincapié en una verdad que había enseñado a los hermanos de Éfeso muchas veces mientras estuvo ministrando en aquella región. Porque sabéis esto, ese era el sello cuando quería dar una enseñanza. Porque sabéis esto. Así que para los efesios, lo que Pablo les está diciendo no era algo nuevo. No era algo nuevo. Dios no tolera el pecado. Y el amor pervertido conduce al castigo. El pecado no tiene lugar alguno en su reino y en su familia. Y la avaricia es un pecado de idolatría. No tendrás dioses ajenos delante de mí, le dijo Dios al pueblo de Israel. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Y qué hizo el rico? Se fue entristecido. Ahora, ¿fue capricho de Cristo que vendiera todo? No, porque Jesús sabía cuál era el problema de ese hombre. Él sabía que era un idólatra, que la riqueza estaba por encima de todo. Por eso Cristo fue al grano, le fue a la yugular. Vende todo lo que tienes. Y como tenían muchas posesiones, se fue. El hombre avaro, por lo tanto, es más que simplemente egoísta e inmoral. Es un idólatra. La pasión, sea por el dinero o por la satisfacción sexual, equivale a erigir un ídolo, un objeto de deseo y adoración por delante de Dios. Por ello la Biblia nos manda a hacer pues, Colosenses 3:1, hacer pues morir lo terrenal en vosotros. Hágalo morir. ¿Qué cosa? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Que es idolatría. La persona que se caracteriza por los pecados
que Pablo acaba de condenar en los versículos 3 y 4, no tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. No tiene lugar. Ninguna persona, amada iglesia, ninguna persona cuyo patrón de vida es de inmoralidad, no importa si se hace llamar cristiana, cuyo patrón de vida es inmoralidad, fornicación, inmundicia y avaricia habituales, puede formar parte del reino de Dios. Ninguna, porque es imposible que una persona así le pertenezca. De modo, dice 2 Corintios 5:17, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Todas, hermanos. La vida descrita aquí da testimonio de una naturaleza no redimida y dominada por el pecado, es lo que dice Pablo. Sin importar qué relación con Cristo afirme tener tal persona. Una persona que practica la fornicación, la avaricia, la inmundicia, no importa, hermano, que diga que es cristiano, que tiene una relación con Cristo. Si lo practica, no es del Señor. Los hijos de Dios tienen la naturaleza de Dios. Y la persona que se caracteriza por la pecaminosidad habitual demuestra que no ha sido regenerada, iglesia. No ha sido regenerada. Decía un pastor en una reunión de sección, decía el hermano que hubo un pastor que fue seducido y cayó. Y cayó. Y lo más grave del asunto es que siguió en el ministerio y siguió y siguió. Qué tremendo, hermano, cuando no hay una confesión. Es tremendo. Los hijos de Dios tienen la naturaleza de Dios. Y la persona que se caracteriza por la pecaminosidad habitual demuestra que no ha sido regenerada. ¿Qué dice 1 de Juan 3, 9 y 10? Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Punto. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. No importa qué tan lindo predique, qué tan lindo dirija, qué tan lindo haga las cosas. No es de Dios. El reino de Cristo y de Dios, hermanos, se refiere a lo relacionado con la salvación, la comunicación de los redimidos y el lugar de la gloria eterna. Dice Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñando que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Toda persona que es salva, toda persona que es regenerada y por ende forma parte de ese gobierno glorioso de Cristo y de Dios, forma parte y es enseñada y guiada por ¿quién? Por el Espíritu Santo y por la inclinación de la nueva naturaleza. Abandonar el pecado y buscar siempre la justicia y la gloria de Dios. Por lo tanto, la persona cuyo patrón básico de vida no refleja esta realidad, no puede afirmar que Dios sea su Padre o que el reino de Cristo y de Dios sea su herencia. No puede, hermano. Quien practique lo que Pablo condena. En su primera carta a la iglesia de Corinto, Pablo da una lista todavía más detallada de pecados cuya práctica habitual, ¿escuchó bien? Práctica habitual demuestra que una persona no es salva y no tiene defensa ante Dios. ¿Cuáles son? 1 Corintios 6, 9 y 10.
¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Pregunta. No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Hermano, la gente tratará de negar esto, pero Pablo advierte que no se les debe prestar atención. Nadie os engañe con palabras vanas diciendo, es que Dios es amor, es que hay que agarrar lo bueno, es que el pecado es tolerable, que Dios no los excluirá, porque Jonatán y David se amaron, y que Dios no los excluirá a los pecadores no arrepentidos de su reino. Hermano, ningún cristiano será libre por completo de pecado en la vida presente. Claro que no. Tenemos pecado por dentro, por fuera. Somos asediados. Hay una naturaleza que pelea constantemente con la naturaleza nueva. ¿Verdad que les gusta? ¿Verdad que prefiere dormir en vez de leer la Biblia? ¿Verdad que le gusta mejor quedarse 5 minutos dormidos más que levantarse a orar? Es una lucha. Es una lucha. Cuando le hacen algo, quiere responder de la misma manera, ¿no es cierto? Es una lucha. Por eso necesitamos la gracia de Dios, la ayuda de Dios. Ningún cristiano será libre por completo de pecado en la vida presente hasta que partamos o Cristo venga, hermano, por nosotros. Pero escucha bien lo que le voy a decir, hermano. Es un engaño muy peligroso que los cristianos ofrezcan seguridad de salvación a una persona que profesa ser creyente y cuya vida se caracteriza por el pecado persistente, sin mostrar vergüenza por ese pecado, ni hambre por las cosas justas y santas de Dios. Es muy peligroso. Es muy peligroso. Los tales se encaminan hacia la ira divina y los creyentes no deben asociarse en su maldad. Es muy peligroso. Las palabras vanas, llenas de errores, carentes de verdad, por eso tienen poder para engañar. Es una advertencia final. Pablo nos dice, no seáis pues partícipe con ellos. No se asocien con el mundo en su perversión. No se unan a ellos en la maldad. No imiten al mundo. Más bien sean imitadores de Dios como hijos amados. Como hijos amados. Es tremendo. Termino haciendo. Hermano, quien determina las normas para la moralidad es Dios. Ahí está el decálogo, ahí están los 10 mandamientos. Es Dios. Él es el que determina. Porque Él es santo, 3 veces santo. Y Él es el que dice lo que es malo y lo que es bueno, lo que es santo y lo que es impuro, no lo que parece o lo que no es. No es lo que yo, es que yo siento que dice así, es que yo creo, yo pienso, no es lo que usted y yo pensamos o creemos o sentimos. Es lo que Dios dice, hermano. Nuestro Dios santo espera de nosotros que lo imitemos al aplicar sus normas morales en nuestra vida en el diario vivir. Así como Él, debemos ser misericordiosos y justos y también sacrificarnos por los demás, apartarnos de todo lo inmoral. Los cristianos en Éfeso debían recordar que habían sido apartados por Dios mismo, habían sido elegidos antes de la fundación del mundo para que fuesen santos y sin mancha delante de Dios. Es lo que dice Efesios 1:5. La palabra de Dios, hermano, además de actuar en la salvación del creyente, también actúa renovando nuestra mente conforme a la voluntad de Dios, para que cada vez más podamos vivir de acuerdo a ella. Por eso dice Pablo en Romanos 12:2,
no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad santa y agradable para comprender. Debemos ser como nuestro Padre Celestial, santos en cada cosa que hacemos. Santidad, hermano, como les dije, significa mantenerse totalmente devotos o dedicados a Dios, separados para un uso especial de Dios, apartados del pecado y de su influencia. Debemos mantenernos apartados y ser diferentes, no mezclándonos con la multitud. Lo que nos hace diferentes a nosotros son las virtudes de Dios aplicadas en nuestro diario vivir. Nuestras prioridades siempre deben ser las prioridades de Dios. Todo eso va en contraste directo con nuestras costumbres anteriores, iglesia. Todo. Nosotros nunca vamos a poder llegar a ser santos en nuestras propias fuerzas. No. Él obró un plan perfecto para cada uno de nosotros. Él nos escogió, nos redimió, nos llamó, nos perdonó, nos selló. Él nos dio un plan perfecto para cada uno de nosotros. Todo lo hizo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Wow. Antes de la fundación del mundo, todavía no había sido el mundo y Dios ya había pensado en ti. Ya había pensado en ti. Él sabía de la caída, Él sabía de todo. Sin embargo, Él te escogió para que tú fueras santo, sin mancha, delante de Él. Y no solo eso, sino que te adoptó como su hijo, te perdonó, te redimió y ¿sabes qué? Te selló con su Espíritu Santo como garantía de que tú le perteneces a Él. Ahora, que Dios nos ayude a vivir a la altura de nuestro llamamiento y ser imitadores de Dios como hijos amados. Vamos a tener caídas, así como cuando aprendimos a andar en bicicleta. ¿Cuántas veces se cayó? Muchas, ¿no es cierto? ¿Cuántos golpes y porrazos no nos dimos? Sin embargo, ahí vamos, aprendiendo hasta que aprendimos. Así vamos, hermano, imitando a Dios. Ser como Dios. Hay cosas que no nos gustan, hay cosas que nos hacen y nos lastiman y queremos a veces retribuir, pero dejemos todas las cosas a Dios. Es mejor así, es mejor que Dios se encargue de nuestras cosas y que Dios nos ayude a vivir a la altura de lo que somos. Que Dios nos dé la gracia para poder ser luminares en este mundo. Ser luminares, así como los filipenses lo fueron. Ser imitadores de Dios como hijos amados. Póngase de pie, hermanos.